Cuando pensamos en fiordos, automáticamente se nos viene a la mente la palabra Noruega. Aunque la mayoría de ellos se ubican en este país del norte europeo, existen muchos fiordos, maravillosos e impresionantes, repartidos por el planeta. Un fiordo es un valle excavado por la acción erosionadora de un glaciar que posteriormente ha sido invadido e inundado por el mar. Los fiordos se encuentran, por tanto, en las costas de algunas regiones que superan la latitud 40 en el hemisferio sur y a partir de la latitud 50 en el hemisferio norte. La creación de los fiordos se debe a que las lenguas de glaciar han ido dando forma al paisaje, ya que el agua a temperatura de congelamiento crea una gran cantidad de fracturas en las rocas, por lo que este tipo de accidentes geográficos suelen tener una gran profundidad, incluso mayor que el mar que lo ha inundado, llegando a medir 1300 metros de profundidad. En el aspecto etimológico, el término fiordo procede de la palabra fjord, una palabra escandinava que significa el lugar que cruzas para ir más lejos, ya que para los vikingos estas entradas de mar conectaban el océano con sus aldeas y les permitían navegar hasta encontrar nuevas tierras. Aquí, 3 de los fiordos más grandes del mundo. El canal Messier es un fiordo situado en el Océano Pacífico, en la región austral de Chile, al sur del Golfo de Penas. Es uno de los canales patagónicos principales, longitudinales, de la Patagonia chilena, llamado así en memoria del astrónomo francés Charles Messier. Administrativamente pertenece a la provincia Capitán Prat, de la región de Aysén. Desde hace aproximadamente 6000 años, sus costas fueron habitadas por indígenas cazadores-recolectores. En el último milenio vivieron allí los Cahuéscar, hoy casi desaparecidos como pueblo a causa de la aculturación y el genocidio causado por los colonizadores. El canal corre entre la costa continental de la Patagonia chilena y la costa oriental de la parte norte del archipiélago Wellington. Comienza en la parte sur de la bahía Tarn y termina donde se inicia la Angostura inglesa. Sus costas son montañosas por ambos lados y sus cumbres se cubren de nieve en el invierno. Existen varios fondeaderos seguros para todo tipo de naves. Es completamente limpio para la navegación comercial. La verdadera dificultad para el navegante consiste en las permanentes lluvias, cerrazones y temporales que lo afectan en toda su extensión. Tiene una profundidad de 1270 metros. El fiordo de Sognefjord, situado en la provincia de Sogn og Fjordane, al oeste del país. Su desembocadura está cerca de 75 kilómetros al norte de Bergen. Uno de sus brazos, el Nærøyfjord, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2005. Con sus 204 kilómetros, sus paredes verticales atestiguan el paso de una antigua lengua glaciar. Por si fueran pocos méritos, el fiordo cuenta en su nacimiento con el glaciar Jostedal, el más largo de la Europa continental. El fiordo alcanza su máxima profundidad en los 1308 metros, bajo el nivel del mar, equivalente a un edificio de 400 plantas. Las profundidades más grandes se encuentran tierra adentro. Cerca de su desembocadura, la profundidad se suaviza, tal y como es característico de estas formaciones costeras, y el fondo asciende abruptamente hasta los 100 metros de profundidad bajo el nivel del mar. Los acantilados que rodean el fiordo alcanzan una altura desde el agua de 1000 metros e incluso más. Por su parte, en este fiordo de récords, el ancho promedio de la rama principal del Sognefjord es de cerca de 4.8 kilómetros. No obstante, en uno de sus tramos es también el fiordo más estrecho del mundo, con 250 metros de ancho, una circunstancia que no impide que pasen por él barcos turísticos. Scoresby-Sund es el fiordo más grande del mundo, extendiéndose más de 350 kilómetros, y también uno de los más profundos, unos 1500 metros de profundidad. Se ubica en la costa este de Groenlandia, relativamente cerca de Islandia. En el fiordo hay varias islas, siendo la mayor la llamada Mill Land. El fiordo fue descubierto en 1822, en la campaña ballenera que William Scoresby hizo ese año, en la que reconoció y cartografió
cartografió con notable precisión unas 400 millas de la costa este, contribuyendo así al primer conocimiento geográfico importante de la zona oriental de Groenlandia. La salida entre Cabo Brewster y Cabo Tobin tienen 29 kilómetros de ancho. Su parte sur es una pared de basalto empinada, de 1000 a 2000 metros de tamaño. La parte norte es más baja y más redondeada. El estuario continúa hacia el oeste durante 110 kilómetros, luego gira ligeramente hacia el norte, expandiéndose y formando una cuenca llamada Halbredning. La tierra que rodea el fiordo es montañosa y tiene acantilados imponentes justo en el fiordo. En algunos lugares también hay glaciares. El clima es muy ártico, como lo demuestran un invierno largo y frío, y tormentas violentas. Las temperaturas de enero a marzo fluctúan entre menos 22.5 y menos 8.4 grados centígrados. En el corto verano, las temperaturas son esencialmente inferiores a 5 grados centígrados. Esto fue Screen TV. Yo soy Violeta Fernández. Hasta la próxima. Chao, chao.